Raúl Araiza Herrera. Nació el 14 de noviembre de 1964, en Ciudad de México, en el seno de una familia que respiraba arte, televisión y disciplina desde el primer día. Hijo del reconocido director Raúl Araiza, una figura fundamental en la producción televisiva mexicana, y de Norma Herrera, actriz respetada en el medio, Raúl creció viendo cámaras, libretos, ensayos y largas jornadas de grabación. Para él, la televisión no era un misterio. Era el ambiente natural de su infancia, la vibra que llenaba el hogar y que marcaba su destino muchos años antes de que él pudiera imaginarlo. Desde pequeño mostró una personalidad inquieta, carismática y observadora. Le gustaba acompañar a su padre a los foros, mirar cómo se armaban las escenas y, sobre todo, escuchar a los actores hablar de emociones, motivaciones y personajes. Ese contacto temprano con el mundo del espectáculo fue decisivo. Le enseñó que detrás de cada minuto emitido en pantalla había un esfuerzo monumental, una maquinaria humana que trabajaba con pasión y profesionalismo. La educación de Raúl estuvo marcada por dos fuerzas: la exigencia artística de su familia y la disciplina académica inculcada desde casa. Asistió a escuelas privadas donde destacó por su facilidad para comunicarse y por su natural habilidad para conectar con los demás. Sin embargo, lo que realmente moldeó su identidad fueron las conversaciones en la mesa familiar, donde el que nepaya, el cine, la actuación y la televisión eran temas de todos los días. No creció soñando con ser famoso, sino con ser útil, auténtico, capaz de contar historias que llegaran a los demás. En la adolescencia, empezó a interesarse formalmente por la actuación. A los 15 años ya tomaba talleres, analizaba escenas y aprendía técnicas que normalmente se enseñan a actores adultos. Sus profesores lo describían como disciplinado, intuitivo y emocionalmente comprometido con cada ejercicio. Esa capacidad para sentir un personaje lo acompañaría a lo largo de toda su carrera, convirtiéndose en uno de sus sellos más reconocibles. La influencia de su padre fue también una herramienta invaluable. Le enseñó a entender la televisión no solo desde el frente de la cámara, sino también desde los engranajes internos: producción, dirección, ritmo narrativo, manejo de público y estructura. Esta dualidad, actor frente al público y conocedor del proceso detrás de cámaras, le dio una madurez profesional muy por encima de su edad. Raúl también vivió una etapa de rebeldía, como muchos jóvenes de su generación. Hubo momentos de búsqueda personal, de dudas y de preguntas sobre si realmente quería seguir los pasos de su familia o construir un camino completamente distinto. Durante un tiempo consideró estudiar psicología o comunicación, motivado por su interés en entender la mente humana y su habilidad natural para conversar con la gente. Pero el destino y su propio talento siempre lo llevaban de vuelta al mismo lugar: el mundo artístico. Sus primeros intentos en televisión llegaron gracias a pequeños papeles, breves intervenciones y participaciones esporádicas. Experiencias que le sirvieron para aprender el rigor del set, la puntualidad y la responsabilidad de construir un personaje creíble. Con cada participación, su seguridad crecía. Con cada reto, confirmaba que lo suyo era contar historias a través de la cámara. Por fuera de la formación artística, Raúl tuvo una infancia relativamente estable, aunque marcada por la exigencia laboral de sus padres. Aprendió desde muy joven el valor del esfuerzo, la importancia de la humildad y la necesidad de mantener los pies en la tierra, incluso dentro de una industria donde la fama llega rápido y a veces se va igual de rápido. Estos primeros años fueron decisivos para la construcción del hombre que conocería más tarde el público. Un actor emocional, un conductor de carácter cálido y un comunicador cercano a la gente, pero también un ser humano con dudas, contradicciones, miedos y una búsqueda constante de equilibrio entre su vida personal y profesional. El Raúl Araiza adulto, el que más tarde conquistaría la televisión mexicana, viviría romances intensos, pasaría por momentos difíciles y con el tiempo
encontraría una nueva oportunidad en el amor. Tiene sus raíces en esta infancia llena de luces, cámaras, disciplina y sensibilidad. Nada en su historia es casualidad. Cada paso estuvo marcado por el peso de la tradición familiar y por un talento que desde sus primeros años se anunciaba inevitable. La carrera de Raúl Araiza es uno de esos casos excepcionales donde la herencia artística se transforma en una identidad propia, sólida y reconocida. Aunque nació en una familia ligada profundamente a la televisión, Raúl no vivió de privilegios. Se formó, trabajó y avanzó como cualquier actor que empieza desde cero, cargando consigo no solo talento, sino también disciplina y un profundo respeto por el oficio. Sus primeros pasos profesionales llegaron en la década de los años 80, con participaciones en telenovelas juveniles que le dieron exposición, pero sobre todo experiencia. Con el tiempo, su presencia empezó a hacerse notar. Tenía una mezcla particular de sensibilidad, fuerza interpretativa y naturalidad frente a la cámara. Aquello lo llevó a papeles más importantes, consolidándose rápidamente como uno de los rostros más prometedores de Televisa. La década de los 90 fue definitiva en su trayectoria. Participó en producciones que marcaron a toda una generación, construyendo personajes complejos, románticos, vulnerables o intensos, demostrando su versatilidad. No era un actor de molde. Podía ser galán en una historia y al mismo tiempo interpretar a un personaje con profundidad emocional en otra. Su rango interpretativo lo convirtió en una figura indispensable dentro del catálogo de actores jóvenes de la televisión mexicana. Pero no solo la actuación definió su camino. Raúl descubrió una gran facilidad para la conducción. Su voz cálida, su ritmo al hablar y su estilo cercano al público lo hicieron ideal para programas matutinos, entrevistas y formatos de entretenimiento. Este cambio no se trató de abandonar la actuación, sino de ampliar su territorio profesional. Cuando llegó a Hoy, uno de los programas más vistos de México, su carisma lo posicionó como una de las figuras más queridas de la televisión matinal. Su presencia aportaba equilibrio, humor y humanidad. Era el tipo de conductor capaz de acompañar a la audiencia mientras desayunaba, mientras trabajaba o mientras enfrentaba alguna preocupación cotidiana. Su carrera también enfrentó desafíos. Como muchas figuras públicas, vivió momentos de desgaste, críticas, problemas personales y etapas donde parecía que su estabilidad se tambaleaba. Sin embargo, cada caída se convirtió en un proceso de reconstrucción. Raúl es uno de esos artistas que no teme hablar de sus errores, que reconoce sus luchas y que se rehace desde la honestidad. Esa autenticidad fortaleció la conexión con su público. No solo era el actor o el conductor, sino el ser humano real detrás de las cámaras. A lo largo de su trayectoria, también experimentó con el teatro, un espacio donde podía trabajar de manera más íntima, conectando con el público sin intermediarios. Las tablas le permitieron profundizar en su técnica y reencontrarse con la esencia pura de la actuación. El teatro siempre fue para él un refugio creativo y una escuela que lo obligaba a perfeccionar cada detalle. Uno de los momentos más significativos de su carrera fue su consolidación como referente mediático a través de su autenticidad. Raúl Araiza no necesitó reinventarse para volverse relevante. Simplemente dejó que su evolución personal se reflejara en su trabajo. La audiencia vio en él un hombre que creció, maduró, cometió errores, aprendió y siguió adelante. Ese proceso lo convirtió en un comunicador confiable y en un actor cuya presencia en pantalla siempre aporta algo distinto. Durante los últimos años, Raúl encontró un nuevo equilibrio entre su vida personal y profesional, lo que también revitalizó su carrera. Su relación con Margarita Vega, actriz colombiana, aportó un aire fresco a su historia pública. Su trabajo continuó expandiéndose, manteniéndose activo en proyectos televisivos, entrevistas, colaboraciones y apariciones especiales. Hoy, después de más de 3 décadas de trayectoria, Raúl Araiza es considerado un pilar de la televisión mexicana, no solo por su presencia constante, sino por su capacidad de adaptación. El mundo del espectáculo ha cambiado radicalmente desde los años 80 hasta hoy,
pero él ha sabido mantenerse, renovarse y encontrar su lugar en cada época. Su carrera es un testimonio de resistencia, talento y humanidad. Y aunque ha vivido altibajos, lo cierto es que Raúl ha demostrado que la verdadera fortaleza de un artista no está en nunca caer, sino en siempre levantarse. Esta búsqueda de estabilidad y sentido marcaría también su vida personal, la cual alcanzaría un capítulo inesperado y profundamente emotivo. Su boda a los 60 años y la llegada de un nuevo hijo junto a Margarita Vega. Si algo ha marcado la vida de Raúl Araiza, más allá de su carrera, ha sido su compleja pero honesta relación con el amor, la familia y la búsqueda permanente de estabilidad emocional. Aunque su rostro es sinónimo de profesionalismo y simpatía en televisión, detrás de cámaras su vida ha pasado por etapas profundamente humanas. Matrimonios largos, rupturas dolorosas, reconciliaciones inesperadas y nuevas oportunidades que llegaron cuando menos lo esperaba. Durante muchos años, Raúl estuvo casado con Fernanda Rodríguez, una relación que comenzó en su juventud y que se extendió por décadas. Juntos formaron una familia sólida y fueron padres de 2 hijas, Camila y Roberta. Pilares fundamentales en la vida del conductor. Su hogar fue un espacio que combinaba amor, estabilidad y complicidad. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones largas, el tiempo, las diferencias y las transformaciones personales terminaron generando distancias difíciles de salvar. La separación fue mediática, emocional y profundamente dolorosa para ambas partes. Raúl ha reconocido en varias entrevistas que fue una etapa donde tuvo que enfrentarse a sí mismo, a sus errores, a su cansancio emocional y a la presión constante de ser un personaje público cuya vida privada siempre es observada. A pesar de ello, el respeto entre ambos se mantuvo. Siguieron compartiendo decisiones familiares, criando a sus hijas juntos y construyendo una relación cordial que ha perdurado con el paso de los años. Tras el divorcio, Raúl vivió un periodo de inestabilidad sentimental. Entre rumores, nuevas ilusiones y decepciones, su vida amorosa parecía no encontrar un rumbo claro. Las cámaras lo seguían, la prensa opinaba, y él mismo intentaba reconstruirse emocionalmente mientras continuaba con su apretada carrera en televisión. Hubo momentos en los que parecía haberse resignado a no volver a formalizar una relación seria. Sin embargo, la vida tenía preparado un giro inesperado cuando apareció Margarita Vega, actriz y modelo colombiana que llegó a México con sueños propios y una personalidad vibrante que contrastaba con la serenidad que Raúl había buscado durante años. La conexión entre ambos fue inmediata, pero no apresurada. Margarita se convirtió poco a poco en una presencia constante. Alguien con quien podía hablar sin filtros, reír sin presión y compartir tanto la vida pública como los momentos más íntimos lejos de los reflectores. La relación creció con madurez. No se trataba del amor impulsivo de la juventud, sino de un vínculo construido con calma, conversaciones, respeto y un entendimiento profundo de las heridas que cada uno cargaba. Para Raúl, Margarita representó un renacimiento emocional. Para ella, Raúl era un hombre que había vivido, sufrido, madurado y estaba dispuesto a amar sin condiciones ni miedos. La pareja enfrentó comentarios, críticas y especulaciones sobre la diferencia de edad, las intenciones, el pasado de ambos y el futuro incierto. Pero lejos de fracturarlos, esas presiones reforzaron su unión. Con el tiempo, comenzaron a mostrarse más abiertamente, a compartir momentos en redes y a dejar claro que su relación no era pasajera, sino un proyecto de vida. El círculo familiar de Raúl también jugó un papel importante. Sus hijas, tras el shock inicial de ver a su padre iniciar una nueva relación, lograron aceptar a Margarita como parte de la nueva etapa de su papá. La convivencia respetuosa, la honestidad y la buena voluntad permitieron que la transición fuera más sana de lo que muchos imaginaban. El amor entre Raúl y Margarita no solo se fortaleció, sino que también abrió espacios de transformación personal. Él aprendió a soltar culpas, a sanar historias pasadas y a vivir un nuevo comienzo sin temor al juicio público.
Ella, por su parte, encontró estabilidad, apoyo y un compañero que la impulsaba a crecer profesionalmente y emocionalmente. Con el tiempo, aquella relación que muchos creyeron fugaz, se consolidó en algo mucho más profundo. Una vida en pareja estable, madura y auténtica. Y lo que parecía imposible para un hombre de 60 años, que ya había pasado por largos matrimonios, desafíos mediáticos y una trayectoria emocional intensa, finalmente ocurrió. Una propuesta de matrimonio que marcaría un antes y un después en su historia personal. La boda y la sorprendente noticia de un hijo en camino. Transformaría para siempre la vida de Raúl Araiza, dándole un nuevo sentido a su madurez, a su fe en el amor y a su capacidad de volver a empezar. Casarse a los 60 años no es un acto impulsivo, ni un gesto romántico sin raíces. Para Raúl Araiza, este momento marcó el cierre de un ciclo largo y, al mismo tiempo, el comienzo de una etapa profundamente luminosa. Tras décadas de trabajo intenso, relaciones vividas bajo la mirada pública y un camino emocional lleno de altibajos, llegó a la conclusión más importante de su vida adulta. Aún tenía mucho amor por entregar, mucho crecimiento por experimentar y, sobre todo, una nueva oportunidad para construir un hogar desde la madurez. La boda con Margarita Vega no fue una sorpresa para quienes habían observado de cerca la evolución de su relación. Sin embargo, para el público general y los medios, el anuncio fue un terremoto emocional. Nadie esperaba que Raúl, quien durante años había dicho que no estaba seguro de volver a casarse, se comprometiera nuevamente. Y menos aún que lo hiciera con una convicción tan clara, tan serena y tan firme. La ceremonia fue íntima, emotiva y alejada del espectáculo mediático. Raúl buscó conscientemente que ese día fuera para ellos, no para la prensa. Familia, amistades cercanas y un ambiente cargado de sinceridad marcaron el inicio de esta nueva etapa. Margarita, radiante y emocionada, representaba no solo a la mujer que había conquistado su corazón, sino a la compañera que lo había acompañado en su renacer personal. Pero lo que realmente sacudió al público fue la noticia que vino después. Margarita estaba embarazada, y la pareja esperaba un hijo. La sorpresa fue generalizada. Raúl, a los 60 años, volvería a ser padre. Las redes se llenaron de comentarios, análisis, críticas y mensajes de apoyo. En cuestión de horas, la historia se convirtió en tendencia. Para algunos, se trataba de un acto valiente y esperanzador. Para otros, un desafío enorme a esa edad. Pero más allá de las opiniones externas, para Raúl esta noticia representó un regalo inesperado. Él mismo confesó en entrevistas posteriores que nunca imaginó volver a vivir la experiencia de tener un bebé en brazos, sentir la ilusión de preparar un hogar para un nuevo integrante y construir una familia desde un lugar completamente diferente al de su juventud. Este embarazo fue también una prueba emocional. A pesar de las especulaciones de los medios, que cuestionaron la estabilidad de la relación o incluso insinuaron motivos interesados, la pareja se mantuvo firme. Raúl habló con franqueza. Dijo que no buscaba justificar nada, que no le debía explicaciones a nadie y que, simplemente, estaba viviendo el momento más importante de su madurez. A esta edad, uno ya no juega con los sentimientos, declaró en una ocasión. Si doy un paso es porque estoy seguro. La llegada de un hijo simboliza, para él, una segunda oportunidad de paternidad. No como un reemplazo ni como un intento de revivir lo pasado, sino como un nuevo comienzo donde puede aplicar lo aprendido, corregir lo que no pudo hacer antes y vivir la experiencia desde la calma, la responsabilidad y la gratitud. Sus hijas mayores, aunque sorprendidas, han mostrado una actitud respetuosa y han sido parte del proceso, entendiendo que este nuevo capítulo no borra la historia familiar anterior, sino que la amplía. A nivel público, la noticia también generó un debate sobre el amor en la madurez. Muchos espectadores encontraron en Raúl un ejemplo de que nunca es tarde para rehacer la vida, para volver a confiar, para apostar de nuevo por la felicidad. Otros lo criticaron por considerar que la edad del padre podría influir en la crianza.
Pero fiel a su estilo, Raúl enfrentó la situación con honestidad y serenidad, dejando claro que cada familia tiene su propio ritmo y que la paternidad, en cualquier etapa, es un acto de responsabilidad, no de edad. El título que encabeza esta historia. Casado a los 60 años, Raúl Araiza habla sobre su boda y el hijo que espera con Margarita Vega. No es solo un resumen de acontecimientos. Es la síntesis de un viaje emocional profundo, una declaración de que la vida puede sorprender incluso cuando uno cree haberlo vivido todo. Raúl no solo se casó, se reconstruyó, sanó heridas, abrazó una relación basada en el respeto mutuo y se preparó para recibir un nuevo ser que, sin duda, llenará su vida de luz. Este capítulo simboliza un cierre y una apertura. El cierre de la etapa donde el actor vivió bajo la sombra de sus errores, dudas e inseguridades, y la apertura hacia un futuro donde el amor, la familia y la madurez se convierten en su brújula. A los 60 años, lejos de sentirse cansado, Raúl Araiza vive uno de los momentos más plenos de su vida. Y su historia se convierte en una reflexión para todos. No importa cuántos años hayan pasado, siempre existe la posibilidad de recomenzar, de enamorarse de nuevo y de construir un futuro que antes parecía imposible.